Hola, en este vídeo vamos a hablar de la implementación con bloques de una entrada y una salida del desacoplamiento en forma inversa. El desacoplamiento trata de encontrar una transformación de modo que la matriz de transferencia entre unas ciertas entradas y las salidas controladas sea diagonal. El desacoplamiento inverso se basa en fórmulas de prealimentación, considerar las otras entradas como perturbaciones, y existen dos formas de implementarla, una matricial y otra con bloques de una entrada y una salida, que es la que veremos en detalle en este material. Si recordamos la idea básica, si yo construyo este diagrama de bloques, la función de transferencia entre las variables v e y es diagonal haciendo operaciones. El desacoplador, por tanto, correspondería a esta parte del diagrama de bloques y existen dos formas de implementación. Una, calcular la matriz D, que multiplicada por v da u, y otra, implementar directamente esto de aquí, como se ve a continuación. Y esto sería una implementación en base a bloques de una entrada y una salida que se puede comprobar que también funcionaría en procesos de 3 o 4 o más entradas. La cuestión es que cada implementación tiene sus ventajas e inconvenientes. Vamos a recordar las ventajas e inconvenientes de la primera para poder compararlas. Esta implementación explícita no tendrá los inconvenientes de bucles algebraicos o inestabilidad que la que vamos a considerar ahora. Esta segunda sí que va a tener, debido a que aquí, por ejemplo, aparece este bucle de realimentación que puede dar lugar a problemas, mientras que en este no. Mantenemos la diagonal, por lo tanto el sintonizado multibucle se añade a la matriz D y no hay que tocarlo, pero por otra parte pues es difícil de explicar y programar, necesitamos elementos que hagan operaciones de matrices. Como en todos los desacoplamientos, pues hay que ser cuidadoso con inestables, fase no mínima, etc. Y si alguno de estos bucles se abre, bien porque sature, bien porque este actuador se bloquee o se pase a manual, entonces cambia la función de transferencia aparente del resto de bucles y podrían darse errores o inestabilidades, etc. Si ahora analizamos la segunda de las implementaciones, la implementación realimentada con bloques de una entrada y una salida, esta de aquí, pues veamos sus ventajas. En principio, también mantenemos la diagonal. Por lo tanto, un primer diseño multibucle que no haya funcionado del todo correctamente y yo quiera evitar el efecto del acoplamiento, puede insertarse este desacoplador y mantenerse inalterado, como en la otra opción. La ventaja fundamental de esta es que es fácil de explicar. Son elementos de una entrada y una salida estándar, y si lo hago, por ejemplo, con la matriz de ganancia, estos elementos de aquí son simplemente ganancias estáticas, de manera que se puede entender precisamente como ese feed forward, y en bastantes casos también si G21 y G22 tienen polos comunes, pues se cancelan muchas cosas y esto es relativamente sencillo. De modo que no necesitamos explicar estas inversas de matrices, sino lo único que necesitamos explicar pues que el efecto de U1 sobre I2 es cancelado mediante esta prealimentación o este feedforward, aunque al final, claro, todo esto lleva a ser un feedback. La cuestión es que el inconveniente, efectivamente, es la aparición de este bucle algebraico, casi siempre, incluso si utilizamos solo ganancia. Si esto tiene acoplamiento directo, entrada-salida, de alta frecuencia, pues al final aquí hay un bucle algebraico. Esto es un sistema de ecuaciones, claro, cuya resolución es precisamente esta matriz. De modo que resolver el bucle algebraico en tiempo real sería equivalente a utilizar la matriz D de esta implementación, y lo que ocurre es que para eso entonces pues utilizaríamos directamente la matriz, porque eso, resolver ese bucle en tiempo real, resolver sistemas de ecuaciones, también es algo poco estándar y una complicación innecesaria, cuando si todo es lineal yo puedo resolver el sistema de ecuaciones pues con la matriz inversa y punto. En la única situación donde no existiría un bucle algebraico es, claro, si el cociente G21 entre G22 no tuviera acoplamiento directo de alta frecuencia, que básicamente lo que significa es que lo más rápido, la dinámica más sencilla debería ser la diagonal, y la dinámica fuera de la diagonal debería ser más lenta, con más polos, de modo que así este cociente no tuviera acoplamiento directo entrada-salida a altas frecuencias. Entonces, en esa situación no tendríamos un bucle algebraico, pero en general, y sobre todo si solo utilizo ganancias, pues sí que tendría ese bucle algebraico. De modo que, bueno, pues ese es el problema principal de esta implementación. Si mi periodo de muestreo es muy rápido, imaginémonos que yo hago esto de aquí. O sea, originalmente U es V menos FU, pero ahora lo que yo hago es que si yo en vez de U de K igual V de K menos FU de K pongo menos FU de K menos 1, pues entonces, pasando esto al otro lado y haciendo operaciones, pues la ecuación característica de todo esto es ZI más F igual a 0, y a baja frecuencia, cuando Z tiende a 1, pues efectivamente U en equilibrio
es I más F menos 1 por V en equilibrio, que es lo que queríamos hacer aquí, I más F menos 1. De modo que si se hace a periodo rápido, esto de aquí podría romper el bucle algebraico. Claro, el problema es qué significa periodo rápido y cuáles son los polos de esta dinámica adicional que introducimos. Eso lo veremos después. La otra ventaja importante es que es especialmente apto para control en cascada y también para incorporar consideraciones de saturación y conmutación automático o manual de los actuadores sin necesidad de cambiar ningún elemento. Todo esto lo vamos a ver en la siguiente transferencia. La implementación estándar es esto de aquí, pero ahora vamos a añadir aquí algo. En concreto, lo que dice este diagrama de bloques. Hay distintas opciones para ese algo. La más natural sería si yo tengo sensor de este actuador porque tengo pues algún tipo de control en cascada, de manera que esto fuera una referencia de U1 y otra referencia de U2 y aquí hubiera un bucle interno en cascada con un sensor y entonces yo podría realimentar el valor directo de este U1 que consiga el control en cascada. Bien, esa es una de las opciones para las cuales realmente está especialmente indicada esta estructura de control. Las otras opciones, sin embargo, es que aquí en este XXX yo puedo tener pues una saturación o bien una conmutación entre automático manual, de modo que cuando se pone en manual pues el actuador U1 está en un punto fijado y ya está. La cuestión es que como esta línea de aquí compensa el efecto que sobre I2 tiene la señal de control U1, valga lo que valga, sea lo que le diga V1 o sea porque se ha cortado el bucle o porque el control en cascada lo hace más lento, más rápido, diferente, la cuestión es que valga lo que valga U1, este camino de aquí hace que se desacople y su efecto no influya en I2. Por lo tanto, aunque U1 esté bloqueado, saturado, se haya pasado a manual, etc., la función de transferencia entre I2 y V2 sigue siendo G22. Con lo cual, esto es bastante interesante en aplicaciones. Esta ventaja de ser tolerantes a saturaciones, controles imperfectos o bloqueos o pasos a manual de los actuadores es la ventaja práctica más importante de esta implementación con estos bloques en vez de la implementación donde si hay alguna saturación todo se rompe. Su único inconveniente es que este bucle que aparece, bien algebraico, bien realimentado por este camino de aquí, introduce una dinámica adicional que podría inestabilizar o meter algún tipo de polo espúreo indeseado. Por ejemplo, solo con ganancia, si yo rompo el bucle algebraico así, este denominador, digamos, igualado a 0, precisamente son los valores propios de f. ¿Vale? Por lo tanto, si f tiene valores propios cuya dinámica interfiere con la dinámica del bucle cerrado que yo haré con G11 y G22, pues entonces esto podría dar lugar a problemas. Estos polos deben tener una dinámica suficientemente rápida para no interferir con el proceso. Claro, también en control en cascada, pues si aquí hay una cierta dinámica, bueno, pues la dinámica del actuador en cascada del bucle esclavo y de todo este bucle que interacciona entre sí, bueno, pues puede introducir algún polo indeseado y por tanto pues hay que comprobar que no se introduzca esa dinámica lenta e inestable. Lo podemos comprobar pues al menos haciendo una simulación o bien básicamente para que estos polos sean rápidos en discreto pues este f tiene que estar cerca de 0 y esto está cerca de 0. Claro, pues si los elementos de f, que son los elementos de fuera de la diagonal divididos por los de la diagonal, son pequeños, ¿vale? Con lo cual, para comprobar que esta opción no le causa demasiados problemas, debería elegir como emparejamientos para el bucle desacoplado aquellos elementos que tengan una ganancia mucho más grande que el resto de elementos de su fila. Esos elementos también darán seguramente una RGA buena, ¿vale? Por lo tanto, pues si uno escoge un multibucle que casi funciona bien, un emparejamiento que haga el resultado final diagonal dominante, pues entonces esto supone que esta f será pequeña y por tanto esta dinámica pues será rápida y no se introducirá ningún tipo de inestabilidad o polo lento que interfiera con el diseño desacoplado que yo pensaría que tendría solo G11 y solo G22. Con lo cual, pues esto es todo. Vamos a concluir. El desacoplamiento en forma inversa diseña una matriz F que puede aparecer en forma matricial en esta primera implementación, que es fácil para un matemático, pero que tiene ciertos inconvenientes de comprensión y de saturación, anti-Windop, etc.
O bien podemos implementar directamente la matriz F como esta realimentación a partir de bloques de una entrada y una salida. Ambas mantienen inalteradas la diagonal del proceso y la implementación directa de F con bloques de una entrada y una salida hace que aparezca un bucle adicional, un bucle algebraico si se hace con solo ganancia, y la cuestión es que ese bucle adicional podría dar problemas de estabilidad si no se escoge una combinación diagonal dominante, pero a cambio, si esos problemas de estabilidad no son tales, tenemos una implementación con bloques de una entrada y una salida comprensible por técnicos no especialistas en matrices y multivariable y especialmente adaptada a control en cascada, conmutaciones automático-manual de actuadores o incorporación de anti-wind-up, porque las saturaciones de los actuadores, al ser realimentado esto después de la saturación, pues el que los actuadores saturen o no, no rompen lo que sería el desacoplamiento. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.